Compañeros, buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Hola, profe, Buenas noches. buenas noches. Bienvenidos, muchachos, a nuestro curso de análisis financiero que desarrollaremos durante estos 8 sábados que tenemos entre hoy y el 21 de noviembre, Dios mediante. Para los que no me conocen todavía, que son pocos, mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizábal, soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia y soy tutor de la Remington hace un poquito más de 4 años en las áreas de finanzas, economía y algo de proyectos. Vamos a hacer como de costumbre, muchachos, la presentación sencillita, pero me interesan básicamente 2 cositas. Nos están pidiendo de Medellín una prueba diagnóstica, es decir, como establecer, tenemos que presentar nosotros un documento sobre como el diagnóstico inicial, como una prueba inicial de conocimientos previos y de expectativas sobre el curso como tal. Entonces, la presentación normalita que hacemos siempre, por favor, cada uno. Y entonces me le agregan la respuesta a 2 preguntitas. La primera es, ¿qué conocemos sobre análisis financiero? ¿Qué hemos trabajado? ¿Qué acercamientos hemos tenido con actividades de análisis financiero? Y lo segundo, ¿qué expectativas tenemos frente al curso? Y lo vamos a hacer, si ustedes me permiten, en el orden de la lista de una vez para no molestarlos después por la asistencia, sino de una vez tomarla. También es importante porque de pronto del curso anterior a este se pueden haber presentado cambios en el estado civil y eso sería importante que le contáramos al grupo, ¿cierto, muchachos? El mismo, profe, es el mismo. Hay que cambiar de estado civil de vez en cuando, por lo menos el fin de semana, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes, niñas? Ah, bueno, el fin de semana, sí, en semana. No digamos nada porque pronto nos hacemos linchar aquí, muchachos. Como siempre, locos ellos. Sí, ¿qué tal? Marta Lucía. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Marta Lucía, ¿tú cómo vas? ¿Todavía te llamas Marta Lucía? Sí, todavía, profe. Listo, pues. No, profe, pues muy contenta de volverlo a ver en esta, pues, nueva materia. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Marta Lucía Arcila Rodríguez. Estudio Administración de Empresas de 6º semestre. La verdad, de análisis financiero, no, profe, no, como no conozco nada, no sé pues como mucho del tema y pues qué expectativas tengo, pues aprender muchísimo de eso. Entonces, pues nada, profe. Listo, Marta Lucía, muchas gracias. Bueno, profe. Gloria Patricia. Profe, que no le funciona el audio. Sí, ahí acabé de leer. Bueno, me responden las 2 preguntitas por el chat y yo las tomo. Listo, Gloria Patricia, ¿vale? Alejandro. Presente, profe. Cuénteme, Alejandro. Bueno, profe, pues ya tercera materia con usted. Mi nombre es Alejandro Ortiz Flores, actualmente 6º semestre de Administración de Empresas. Trabajo para el grupo empresarial La Ofrenda hace 13 años. Hace 3 años como administrador de la regional Risaralda. De la materia de análisis financiero, pues no es que sepa mucho, de pronto pienso por el nombre
que sea como, como un análisis en cuanto a una empresa en todo su tema como económico, como de finanzas, qué es bueno o qué no es bueno al momento, perdón, de tomar una decisión con respecto a la compra o a la inversión sobre algo. Listo, muchas gracias, Alejandro. Ok. Ricardo. Hola, profe, buenas tardes para todos compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Ricardo José Espina Sánchez. Estos semestres de mis empresas. Trabajo ya hace yo para 6 años trabajando en el grupo de éxito en el área de operaciones y con mucha expectativa pues de esta materia porque va muy de la mano con lo que el rol que estoy desempeñando actualmente en la compañía y muy atento, profe, aquí a la clase. Listo, Ricardo, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Victoria. Hola, profe, muy contenta de volverlo a tener como profesor en Muchas esta gracias. clase. Victoria, Eh, muchas gracias. bueno, profe, mi nombre es Victoria Prieto, para los que no me conocen, igual que mis compañeros sexto semestre de Administración de Empresas. Actualmente trabajo en la alcaldía de Pereira. Profe, de análisis financiero conozco pues lo que usted nos explicaba en la materia de proyectos, que es como una evaluación de la viabilidad o la rentabilidad de un negocio o de un proyecto. Para mí, pues ese es como el análisis financiero que le puedo hacer. Listo, Y ya, Victoria, profe. muchas gracias, Victoria. Bueno, profe. Gisela. Yo, profe. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Gisela Constanza Rivera Londoño. Trabajo en la empresa Coitex, en el área de nómina. En cuanto a qué es, pues, qué conozco de análisis financiero, no muy poco, pero pues sí, por lo que se escucha, pues, por lo que tengo entendido, es como lo que dice Victoria, la viabilidad pues de un negocio, qué tan viable puede ser crearlo o que esté en el mercado. Listo, Listo, profe. Gisela, muchas gracias. Duvernay. Buenas noches, profe, y compañeros. Bueno, mi nombre es Duvernay Rodríguez, trabajo en Buscar de Colombia S.A. Como coordinador de operaciones logísticas. Lo que considero que es el análisis financiero, como un proceso aplicable pues tanto a nivel empresarial como personal. Pues que nos puede permitir conocer y administrar el recurso económico para de esta forma poder tomar decisiones de gastos o de inversión. Eso es pues lo que considero de un análisis financiero. Y pues mi expectativa en la materia pues es poder ampliar los conocimientos y pues aplicarlos precisamente al área personal y familiar y profesional. Listo, Duvernay, muchas gracias. Igual, profe, gracias. Paula Andrea. Profe, buenas noches. Hola, Paula. Bueno, mi nombre es Paola Andrea Trejos. Estudio Administración de Empresas, sexto semestre. Muy contenta pues de volver a encontrarnos. Y en la materia, pues siempre la expectativa, yo creo que con toda materia, es aprender muchísimo, complementar los conocimientos previos y fortalecer y aplicar sobre todo. Entonces, pues obviamente con toda la expectativa del mundo. Y de análisis, pues yo también como que entiendo cómo mirar la empresa, cómo está, ¿cierto? Analizar los números, si la empresa está bien, está mal, si digamos uno puede hacer un proyecto, si está viable para hacer el proyecto, si está en condiciones de hacerlo.
para como tomar decisiones. Yo creo que uno no puede tomar decisiones a ciegas, ¿cierto? Tiene que mirar primero cómo está todo. Y ya, profe, pues, acá a trabajar duro. So, Paola, muchas gracias. Alexander. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexander Vázquez. Trabajo para Audifarmacia como auxiliar logístico. Y bueno, en cuanto a que conozco el análisis financiero, la verdad no mucho. Yo lo asocio como con manejo y control de dinero, quizá de esa forma. Pues mi expectativa es conocer Casi no se le escucha, Alexander. Sí, es que el audio me falla un poquito, qué pena. No sé hasta dónde escucharon. O sea, que dijo buenas tardes. Alexander. Quizá ahí. Sí, ahí se mejoró un poquito. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, que pues mi nombre es Alexander Vázquez, trabajo para Audifarmacia como auxiliar logístico, que en cuanto al análisis financiero que conozco, no, pues la verdad lo asocia mucho como con manejo y control de dinero, quizás de esa forma, pues mi expectativa es conocer más sobre el tema. Listo, muchas gracias, Alexander. Mauricio Castañeda. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Castañeda, trabajo en Nicoltrans, en las bodegas de Nestlé, soy del área pues, de facturación, llevo 11 años trabajando ahí. Acerca pues, de la materia sobre análisis financiero, pues creería yo que sería como evaluar pues como un gasto y qué expectativas tengo pues acerca de él, no pues aprender algo nuevo pues para mí y ya, profe. Listo, Mauricio, muchas gracias. Vale. Josefina. Buenas noches, mi nombre es Claire Fuentes, trabajo en la área metropolitana, en transporte y movilidad, superviso lo que es transporte público. Ay, lo siento, por acá. ¿Sí me escuchan? Tranquila que ya casi estamos en Navidad. Bueno, de la materia no, pues no tengo mucho conocimiento sobre ella, pero pues eso, profe, soy ay, lo siento, ¿en qué iba? Estoy en tercer semestre de gestión logística y eso, profe. Listo. Ven, ¿Clairet es nombre o es apellido? Claire es mi nombre, profe. Es tu nombre, Clairet Fuentes. Bueno, Listo, Clairet, muchas gracias. Ojalá no te interrumpan mucho con esa rumba que están haciendo. sí, profe, gracias. Hombre, es un mediecito. Sí, sí, sí. Que invite. Ah, eso suele pasar. Aquí en el conjunto también cada rato, pues, claro, se les da permiso, pues, a los mariachis o para que entren, pues, y hagan su trabajo, pero, uy, no dejan escuchar nada, qué pecado. Jonathan. Compañeros, profe, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Marulanda. Trabajo en Nicoltrans hace 3 años. Soy auxiliar de bodega. Estudio gestión logística, tercer semestre. De la materia, pues no conozco mucho y pues interesado en aprender todo lo que usted está dispuesto a enseñarnos, profe. Listo, Jonathan, muchas gracias. A usted, profe. Mónica. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Yo soy Mónica Beatriz Valencia, estudio gestión logística, tercer semestre.
Y en cuanto a qué es análisis financiero, pienso que es el control de las finanzas de un negocio, un proyecto para toma de decisiones. Y pues las expectativas es aprender mucho para lograrlas proyectar. Gracias. Listo, Mónica, muchas gracias. Andrés Felipe. Buenas noches, compañeros. Nombre de Andrés Felipe Zuleta, tercer semestre de logística y con muchas ganas de aprender de esa materia. Pues creo que es de analizar un proyecto, un negocio, si es viable o no. Gracias. Valentina. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Valentina García, estudio negocios internacionales y voy en quinto semestre. De análisis financiero sé que se maneja un poquito de Excel para ver análisis vertical y horizontal. Gracias, Valentina. Jonaiber. Jonaiber no está. María Paola. Buenas noches, Qué mi nombre es milagro, María qué Paola. milagro escucharte, María Paola. ¿Cómo, profe? Qué milagro escucharte. Cierto, profe, hace tiempo. Bueno, mi nombre es Vas María. a quedar cansada de escuchar mi voz los sábados por la tarde. Eso parece, profe, esperemos que no. Bueno, mi nombre es María Paola Ortiz, de Administración de Negocios Internacionales, de homologación. En cuanto a la materia, pues la verdad no, muy poco conocimiento y las expectativas, aprender y aplicar todos los conocimientos. Listo, María Paola, muchas gracias. Muchachos, ¿alguien nos llame? Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya hicimos la presentación, ya tomamos el diagnóstico, la asistencia. Ahora vamos a mirar cómo estamos en plataforma. Luego vamos a mirar, grosso modo, cuál es la temática desde el módulo que vamos a trabajar como tal. Luego vamos a revisar el plan de aula, luego vamos a revisar la concertación del compromiso académico, cómo vamos a evaluar el curso, nos vamos a poner de acuerdo en esto. Y por último vamos a ver una introducción al tema de análisis financiero. Entonces les voy a compartir la pantalla, muchachos, para mostrarles la plataforma como tal. Bueno, ahí lo vemos. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces nos llamamos análisis financiero, no análisis. Ahí no les corrijo esto, no lo había visto. Listo, entonces nos llamamos análisis financiero. Aquí están los datos del tutor. La foto es la misma, es que no tengo más recientes.
El saludo de bienvenida, los datos míos de contacto, celular, correo electrónico. El objetivo general del curso, vamos a decir que es, de manera muy general, lo vamos a ver ahora ya un poquito más centrado, es analizar, interpretando la información financiera de una empresa, concluyendo si la gestión administrativa ha sido adecuada desde el punto de vista financiero y del propósito de los accionistas como tal. La fecha de inicio del curso, entonces es hoy, octubre 3, y vamos a ir hasta el 21 de noviembre, Dios mediante. Los espacios de comunicación que vamos a manejar, muchachos, como siempre, va a ser el foro de consultas, que ya lo vamos a ver, el grupo de WhatsApp y el celular o el correo de manera directa si se requiere en algún momento. El sistema de evaluación está aquí plasmado, pero lo vamos a mirar ahorita desde la concertación del compromiso académico, que es más fácil mirarlo desde allí. El tema de competencias, que ustedes ya los conocen. También tenemos entonces en la plataforma, tenemos el módulo del curso, tenemos el plan de aula, tenemos la concertación del compromiso académico. Sobre estas dos partecitas ya les hablo ahorita durante la concertación. También tenemos el recorderis, muchachos, de que por favor vayan revisando las notas en la medida en que se vayan subiendo a Moodle. Todo se va a manejar por Moodle y pues periódicamente las vamos a estar subiendo también a Odin, las que se den pues definitivas. La idea es ¿cuál es? La idea es que lo vayamos consultando aquí, por este módulo, ustedes ya lo conocen, para que el 21 de noviembre tengamos claro el tema de las notas y no sea sino pasar 5 y ya. Bueno, este es el link de acceso para las 8 tutorías. Siempre vamos a manejar el mismo, 15 minuticos antes por Meet les debe llegar, por Google les debe llegar la invitación. Igual de todas maneras queda aquí en esta plataforma, porque se quiera conectar desde acá o no tenga acceso. Y también 15 minuticos antes por el grupo de WhatsApp les vamos a recordar. Mejor dicho, no tienen escapatoria, muchachos. Este es el foro de consultas entonces, permanente, que va a estar allí durante todo el curso, por si alguien lo quiere utilizar, si alguien de pronto quiere hacer una consulta, yo lo voy a estar consultando periódicamente, quiere hacer una consulta por allí, también es válido ese canal de comunicación. La verdad se utiliza poco, pero pues si alguien lo quiere hacer no tiene ningún problema. También entonces aquí tenemos ya, digamos, diseñada la plataforma hasta la 8ª semana, con los temas que vamos a trabajar en cada una de ellas, ya lo pueden mirar. Los recursos y las actividades pues las vamos colocando en la medida en que vayamos desarrollando los temas. Listo, entonces ya está como diseñada toda la página hasta el final. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, señor. Bueno, vamos a mirar entonces el módulo como tal. Este es el módulo del curso, se llama Análisis Financiero. Y lo vamos a mirar por grosso modo, por mapa de la asignatura, a qué es que nos vamos a dedicar durante estas 8 tutorías, muchachos. Bueno, lo primero vamos a hablar sobre el diagnóstico financiero, que es como el primer acercamiento que nosotros hacemos con unas cifras de una empresa. Y vamos a empezar diciendo, muchachos, lo siguiente. Un análisis financiero, cuando es empresarial, como el que vamos a trabajar nosotros, tiene un componente que es de cifras como tal, es decir, un cálculo de indicadores que no tiene nada de extraño, no tiene nada de matemático, no tiene nada, simplemente son divisiones y porcentajes. O sea, no se utilizan herramientas, digamos, elaboradas para determinar esos indicadores y tomar decisiones. Lo que pasa es que se vuelve muy subjetivo en el momento en que, además del conocimiento que nosotros vamos a tratar de adquirir en este curso, que es poder analizar unas cifras como tal y emitir un concepto sobre ellas y tal vez emitir
unas recomendaciones, ¿cierto? Que sería como el ideal. Las cifras como tal no dicen nada, las cifras son frías, pero lo que yo puedo hacer con las cifras es recomendar como tal, tomar decisiones. Digamos que se ha manejado siempre una temática, es que el contador público durante un tiempo, se dedicó solamente a presentar el balance, ¿cierto? A confeccionar un balance, a firmarlo, a dar fe de esa información y tal, pero resulta que el contador público tiene mucha capacidad también, tiene mucha información y ha trabajado mucho en diferentes temas y también está capacitado para emitir las recomendaciones como tal, lo que se le deja a un director financiero, ¿cierto? Que ya, digamos, toma las cifras como tal y las lleva a la realidad y trata de establecer qué se necesita hacer dentro de la empresa como tal, qué cambios se necesitan implementar o qué estrategias se necesitan llevar a cabo para lograr cambiar esas cifras, para mejorar un tema de rentabilidad, para mejorar un tema de liquidez, para mejorar un tema de utilización de recursos, de manejo de capital de trabajo, cosas como esta. Entonces, dentro de ese análisis que nosotros hacemos se presenta, como ya les dije, ese tema de subjetividad. Cuando yo analizo, por ejemplo, si yo fuera un banco, digamos que yo atiendo acá en un banco, entonces llegan personas a solicitar crédito. Cuando llega una persona que es empleada, es dependiente, a solicitar un crédito, pues eso, digamos, hoy en día los bancos ya no hacen análisis sobre eso. Lo hicieron hace muchos años, pero resulta que los sistemas fueron haciendo esas labores y los bancos trabajan unas matrices estadísticas bastante grandes, unos programas bastante robustos que por historia les dicen que este tipo de cliente con X, Y o Z características se comporta de esta manera y tiene un performance, tiene un estilo de pago, tiene un historial y maneja como una, y salvo pues excepciones, eso se maneja de esa forma. Entonces, ese supuesto análisis, pues no es un análisis, porque lo que hago yo cuando estoy atendiendo aquí el front office de una oficina bancaria y llega una persona y me dice, mire, yo soy empleado de tal empresa, llevo 6 años trabajando y yo tengo un salario básico de 3.500.000, necesito solicitar un préstamo de 20 millones para cualquier cosa, para libre inversión, para mejorar el carro, para, bueno, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace esta persona del front office? Le toma los datos, comienza a hacerle una entrevista y todos esos datos los ingresa en un sistema. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Ir al banco y entonces el asesor nos pregunta, bueno, ¿y usted cuánto lleva allá? ¿Y cuánto gana? ¿Y cuánto paga usted la cuota del apartamento? ¿Y cuánto paga la cuota del carro? ¿Y de tarjetas de crédito cuánto paga? ¿Tiene créditos con otras entidades? Y él digita, ¿sí? Y luego envía la consulta, ¿cierto? Él llega y le da enter, digamos, a toda esa información y el sistema entonces va y consulta, digamos, arma como una matriz de información con todos esos datos y también va y consulta centrales de riesgo de una vez, ¿cierto? Y dice, venga, ese cliente se comporta bien en el sector financiero. Y entonces inmediatamente le dice y le preaprueba al cliente, le dice, mire, sí, el banco le puede prestar los 20 millones siempre y cuando todo lo que me haya dicho sea cierto, ¿sí? Porque si él, por ejemplo, me dijo que se ganaba 3.500 y cuando me traiga la carta laboral resulta que no eran 3.500 y no 2.500 o 800, pues ya la cosa va a cambiar, ¿sí? Entonces, el front office le diría al cliente, le diría, mire, si eso que me acaba de decir usted es verdad, el banco le puede aprobar esos 20 millones a un plazo de 60 meses, bueno, o cualquier plazo. Pero realmente eso no es un análisis financiero, ¿sí? Es simplemente la utilización de una matriz estadística que me entrega una respuesta con base en una información que se le está brindando. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer diferencia entre una cosa y otra. Lo que nosotros vamos a trabajar en el análisis financiero que nosotros vamos a hacer es un análisis empresarial y es un análisis completamente subjetivo. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene salario, la empresa no tiene una carta laboral que le diga que sus ingresos son tanto mensualmente y no tiene una determinación de gastos exactos, no, sino que vamos a trabajar sobre datos variables. Es decir, la empresa hoy en este mes vende 100 millones y el otro mes puede vender 50 y el siguiente puede vender 200. Sí me hago entender. Entonces, digamos que en general lo que nosotros vamos a manejar unas cifras, vamos a tratar de establecer unos indicadores, pero vamos a tener que pensar como analistas de financieros y vamos a ponernos como en los zapatos del banco. Si llegara una empresa con estas condiciones y me pidiera a mí como banco
500 millones para capital de trabajo o para alguna inversión, ¿yo se los prestaría o no se los prestaría? Sí, esa sería como la mirada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular los indicadores financieros y con toda la subjetividad del caso vamos a tratar de tomar una decisión. Porque hay muchas variables para revisar en un análisis financiero empresarial, como el que nosotros vamos a ver. Nosotros podríamos hablar de actividad como tal, que son indicadores de compra, venta, recaudo, como de la operación como tal. Y podríamos hablar de rentabilidad, que son otros indicadores diferentes. Y también podríamos hablar de manejo de flujos de fondos, es decir, de qué tan idóneamente la empresa utiliza los fondos que obtiene de las diferentes fuentes de financiación y cómo es más eficiente, es decir, cómo maneja sus recursos de la mejor forma, digamos, para lograr un mejor rendimiento, un mayor rendimiento. Y con base en eso nosotros nos vamos a hacer una idea, ¿sí? Pero es una idea, ¿sí? Es decir, lo que les quiero decir con esto, muchachos, es que con las mismas cifras, Juan puede decir que sí y Pedro puede decir que no. ¿Por qué? Porque hay un componente subjetivo grande en este análisis y se da por dos razones. Lo primero, porque pues cada uno tiene un ADN mental y tiene que tomar una decisión sobre unos datos. Y lo segundo es porque se necesita más que las cifras, se necesita algo más que las solas cifras para poder hacerme una idea y hacer un diagnóstico financiero completo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que además de las cifras, además de esa rentabilidad, esa rotación de inventarios, esa rotación de cuentas por pagar, el ciclo de caja de la empresa, el ciclo de efectivo que vamos a calcular, en todo eso, pues yo necesitaría conocer mucho sobre la empresa como tal y necesitaría conocer también mucho sobre el mercado en el que se mueve esa empresa. Yo necesitaría, por ejemplo, conocer cuál es el margen de utilidad normal o general que utiliza ese sector, ese segmento. Ustedes saben que hay negocios que generan una utilidad más alta y otros una utilidad más baja, y que tiene que ver con rotaciones, ¿cierto? Hay unos que generan menor utilidad, pero el dinero rota más, los recursos rotan más, es decir, más veces en el año se obtienen esas utilidades. Hay otros que tienen una utilidad más alta, pero son más lentos en esa rotación. Tiene que ver con ese tipo, digamos, de consideraciones. Entonces, también depende ese análisis subjetivo, como les comento, de la cantidad de información que yo tenga sobre la empresa como tal. Entonces es necesario como diferenciar eso. Un análisis normal que se hace, que puede ser mecánico, digámoslo así, lo que les comentaba ahorita de ese front office de ese banco, y el análisis que nosotros vamos a hacer que tiene un componente de subjetividad alto. Lo primero que vamos a hacer nosotros es que al hacer ese diagnóstico financiero vamos a entrar a mirar un análisis vertical y un análisis horizontal de las cifras. Como su palabra lo indica, pues vamos a mirar verticalmente unas cifras, o sea, estáticas sobre un solo periodo, y vamos a mirar unas horizontalmente, es decir, comparando un periodo con otro periodo. Un periodo 1 con un periodo 2, un 2 con un 3, un 3 con un 4, para mirar las variaciones. Y miramos en ese análisis las variaciones. Y en el vertical vamos a mirar composiciones, vamos a mirar porcentajes de ciertas cifras sobre ciertos totales. Vamos a ver, ese temita lo vamos a ver dentro de 8 días. Vamos a mirar el análisis vertical para cada uno de los estados financieros, el de resultados, el balance general. También vamos a calcular con esos, entrar, digamos, a calcular márgenes. En un estado de resultados lo único que yo calculo son márgenes. Voy a calcular un margen bruto, un margen operacional, un margen antes de impuestos y un margen neto. Es lo único que yo puedo hacer con un estado de resultados, además de mirar de pronto el comportamiento de los costos de producción. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos bien. Bien, profe. ¿No les ha dado sueño todavía? No, señor. Ese indicador es importante. No. Ese indicador es importante. Bueno, acaban tomando cafecito, muchachos. Bueno, luego en ese análisis sobre vertical lo vamos a aplicar a todos los componentes de ese balance general y de ese estado de resultados. Luego vamos a mirar un análisis horizontal que ya les comentaba ahorita. Es simplemente, este ya no es de un solo periodo, sino que podría llamarse dinámico y lo podríamos aquí comparar la cifra del periodo 1 con el periodo 2. Podríamos comparar 2018 con 2019, por ejemplo, y mirar cómo se movió la cifra, qué tanto crecieron o decrecieron las ventas, qué tanto creció o decreció el endeudamiento. Bueno, los análisis que puedas yo hacer ahí.
También le vamos a aplicar esto al balance general y al estado de resultados como tal. Y con esto nos vamos a dar cuenta de las variaciones. Con este análisis horizontal y vertical y horizontal, nosotros vamos a tener como el primer acercamiento al análisis como tal, o al diagnóstico. Si nosotros nos vamos a dar cuenta cómo varía o cómo gestiona esas cifras, cómo se mueven esas cifras, digámoslo así mejor. Cómo se mueven esas cifras, crecen, decrecen, son variables, no son variables, hay un endeudamiento alto, un endeudamiento bajo, hay un alto índice de liquidez o hay un bajo índice de liquidez. Bueno, muchas cosas nos vamos a dar cuenta. Digamos que es como ya les dije, la primera aproximación, la primera mirada que hacemos allí. Eso en la unidad 1. En la unidad 2 nosotros vamos a calcular, bueno, dentro de esa unidad también tenemos los indicadores financieros, entonces vamos a calcular varios indicadores financieros, no sé, son como 10 o 15. Vamos a calcular la prueba ácida, la razón corriente, la concentración de la deuda, el impacto de la carga financiera, el endeudamiento, bueno, muchas cosas. Y de allí vamos también a calcular lo que son los indicadores de actividad, o sea, las rotaciones. Cuántas veces rota el inventario, cuántas veces rota la cartera y cuántas veces rotan los proveedores, es decir, las cuentas por pagar. Luego vamos a mirar en la unidad 2 el análisis de la rentabilidad y el valor económico agregado. Entonces, allí vamos a calcular unos indicadores especiales y vamos a utilizar una metodología de Oscar León García de su libro Análisis Financiero, que se llama La esencia de los negocios como tal. Entonces vamos a tratar de manejar unas ecuaciones allí para establecer de manera técnica qué tan rentable es el negocio como tal, qué tan sostenible es. Por aquí lo vamos a trabajar, por aquí está la esencia de los negocios. Es una teoría de Oscar León García, que es, digamos, Oscar León García junto con Héctor Ortiz Anaya, son los dos autores colombianos como que más le han trabajado y más experiencia tienen en el tema de análisis financiero como tal. Hace unos años estuve en una conferencia en la Cámara de Comercio, trajo a Oscar León García a una conferencia allí sobre un tema que se llama el EBITDA, eso lo vamos a ver nosotros también, y era, pues yo no lo conocía el tipo de Cali, pero pues me dejó impactado como la claridad conceptual en el tema de finanzas, en el tema de esos puntos pues como básicos que uno le debe mirar a una empresa. El tipo tiene una claridad conceptual alta, muy, muy chévere la conferencia. Bueno, vamos a mirar el tema de rentabilidad y tal, y después vamos a mirar un tema que se llama el flujo de fondos. Ese flujo de fondos son unos estados financieros que deberían existir, digamos, muy frecuentemente, pero que no se dan. A ver, aquí no hay contadores, ¿cierto? ¿Sí hay contadores o no? No, profe. Ninguno. O sea que podemos rajar de los contadores. Mentiras, ¿qué tal? Simplemente vamos a decir que dentro de la contabilidad en Colombia, que está regulada por el decreto 2349-2350 de 1993, un contador debería entregar 5 estados financieros a una empresa. El primero es el balance general, el segundo es el estado de resultados, el tercero es el estado de cambios en la posición financiera, el cuarto es el flujo de efectivo como tal, y el quinto sería el EFAF, o el estado de fuentes y aplicación de fondos. Estos últimos son los que me podrían dar a mí la información como empresario, como gerente, como presidente de una empresa para tomar las decisiones. El balance general no y el estado de resultados no. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar con base en estos estados porque no hay más, no hay forma. Pero nosotros podríamos construir con unas buenas cifras unos flujos de fondos. ¿Por qué me interesa a mí conocer el estado de flujo de fuentes de aplicación de fondos? Porque ese es el que me dice a mí de dónde provienen los recursos
de dónde se tomaron los recursos para la operación de un periodo determinado y en qué se invirtieron, hacia dónde se fueron. ¿Para qué? Para lograr lo que hacemos nosotros en análisis financiero, y esto quiero que les quede grabado, o sea, una de las cosas que aprenden en este curso, es que hacemos análisis financiero para lograr que se cumpla el principio de conformidad financiera, que dice que las fuentes de corto plazo deberán atender aplicaciones de corto plazo y las fuentes de largo plazo deberán atender aplicaciones de largo plazo. Muy fácil, ¿cierto? Es decir, si yo necesito un dinero para comprar inventarios como tal, pues debe ser de corto plazo, porque los inventarios tienen que rotar. Pero yo no me puedo endeudar a 36 meses para comprar inventarios, porque sería igualito como ir a hacer mercado con la tarjeta de crédito y diferirlo a 12 meses, sabiendo que al mes siguiente yo tengo que volver a mercar. Y cuando yo tengo que financiar, por ejemplo, una bodega o un vehículo y tal, que es un activo que se deprecia en el largo plazo, que me va a prestar un servicio en años, una bodega, una máquina y tal, lo puedo tomar con crédito de largo plazo para respetar el principio de la conformidad financiera. Si yo no debo utilizar el dinero que tengo en la caja para pagar las facturas y tal, comprándome un camión, ¿sí? Pero tampoco me puedo endeudar a 10 años para pagar los proveedores. Entonces, en última, lo que nosotros pretendemos es respetar el principio de conformidad financiera cuando hacemos análisis financiero. Fuentes de corto plazo con aplicaciones de corto plazo, fuentes de largo plazo con aplicaciones de largo plazo. Y estos flujos de fondos me ayudan entonces a establecer eso. ¿De dónde vino el dinero? El EFAF me dice de dónde vino el dinero y en qué y hacia dónde se fue. Y el estado de flujo efectivo, el F, me dice cómo se movió el efectivo, o sea, me convierte todas las partidas de un estado de resultados en el idioma del efectivo como tal. ¿Cómo se explica esto? Resulta que la empresa en el año 2019 vendió 5.000 millones, ¿sí? Y yo tengo que reportar por obligación en la declaración de renta esos 5.000 millones, pero resulta que esos 5.000 millones yo no vendí sino la mitad al contado, el resto lo vendí a crédito. O sea que realmente me entraron 2.500 millones. ¿Por qué tengo que reportar los 5.000 millones? Porque la ley me obliga a hacerlo, porque la contabilidad tradicional, la de un balance general y un estado de resultados, están diseñadas para el tributo, no para el análisis, ¿sí? ¿Qué pretende el gobierno? El gobierno pretende obviamente que la utilidad antes de impuestos de las empresas sea muy grande para que cuando eso se multiplique por el 35%, pues sea mucha plata, ¿cierto? ¿Y qué pretende el empresario? Que esa utilidad sea muy chiquita para cuando tenga que calcular la provisión de renta, ese valor sea muy pequeño, ¿cierto que sí? Son dos puntos de vista bien diferentes. Entonces está diseñada para eso. Pero yo con el EFAF y el estado de flujo efectivo, yo podría determinar con exactitud cuál es la realidad de la empresa. O sea, cuánto entró en efectivo y en qué se gastó. Porque realmente si yo vendí, lo que les digo, 5.000 millones, pero al contado solo me entró la mitad, pues tengo que contar con los 2.500. Los otros 2.500 son cartera. Y muchas veces en esa cartera se encuentra la utilidad como tal. Es decir, la voy a recibir en el futuro, pero tengo que pagar el impuesto hoy, así no haya recibido el dinero todavía. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Bueno, y por último, bueno, sí, terminamos ahí. Ese es el curso como tal. Entonces, ahí en la construcción de esos estados, de esos estados, el de aplicación de fondos, de esos flujos de fondos como tal, ahí terminamos la temática del curso. ¿Cómo lo ven, muchachos? Profe, me surge una pregunta. Sí. Cuando usted dice o menciona que se debe declarar, así para la mitad de las ventas haya sido a crédito. Entonces, cuando una compañía tiene que castigar cartera, aunque pues no sé cuánto valor, pero pongamos que sean valores también altos. Si tiene una cartera de 2.500 millones y le tocó castigar 500 millones de impuestos, ¿cómo lo recupera? ¿O es recuperable o no? No, es deducible.
Esa pérdida, digamos, usted la lleva al PIG normalmente y eso le disminuye la base gravable para el siguiente periodo, ¿cierto que sí? Es decir, hoy, por ejemplo, si le entiendo la pregunta, en este periodo vendimos esos 5.000 millones, pero resulta que esos 5.000 millones no se recaudó todo, porque una parte se vendió a crédito y generalmente lo que se vende a crédito no se recupera al 100%. Ustedes saben que los bancos y las empresas grandes deben estar permanentemente provisionando, es decir, es previendo que no toda la cartera se va a recuperar. Entonces nosotros hacemos provisiones, es decir, sacamos del activo y llevamos al gasto. ¿Para qué? Pues para prever que hay una parte que se va a perder. Cuando realmente se pierde, ¿yo qué hago en el siguiente periodo? Pues yo simplemente lo llevo a pérdidas. O sea, lo saco por el estado de resultados y eso me disminuye la base gravable. Y ahí viene, digamos, la contrapartida como tal. Es una pérdida. Sí, Sí, profe, listo. Muchas gracias, entendido. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, eso frente al módulo como tal. Entonces lo vamos a dejar aquí porque ahorita vamos a empezar acá. Y les voy a mostrar entonces el plan de aula. Les voy a compartir el plan de aula. Bueno, este es el plan de aula para el curso, esto se llama análisis financiero, y las competencias genéricas, digamos, que nos vamos a proponer de aquí al 21 de noviembre, son las siguientes. La primera es, como genérica, la primera es analizar la situación financiera de una empresa desde la observación de sus cifras contables, recordando lo que les comenté ahorita, no solamente de las cifras, sino también de la situación del mercado y del sector o el segmento en el que se mueva la empresa como tal. Y también definir la calidad de las decisiones financieras tomadas en una empresa. Obviamente, de la calidad de las decisiones que tome en el ámbito financiero una empresa, pues dependerá la calidad de sus indicadores, ¿cierto que sí? Y como competencias específicas vamos a determinar el manejo del activo circulante o del capital de trabajo de la empresa, liquidez, y definir la capacidad para generar utilidades a largo plazo, rentabilidad. Identificar los flujos de fondos de la empresa para determinar qué tanto cumple con el principio de conformidad financiera. Y por último, calcular el valor económico agregado. Eso lo vamos a hacer en varios de los talleres. Aquí en este plan de aula, entonces, están los temas uno por uno, lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a hacer la introducción y los conceptos básicos. En la tutoría número 2, que es el 10 de octubre, vamos a hablar de análisis vertical y horizontal, o sea, vamos a mirar la temática. Yo les voy a dejar desde hoy una tareita que es la lectura de esa parte del módulo, y este día vamos a hacer un tallercito sobre eso. Luego en la tutoría 3, el 17 de octubre, vamos a mirar los indicadores generales. Vamos a calcular allí el ciclo de caja y tal, vamos a hacer... Perdón, esta es la 3. Indicadores de liquidez y endeudamiento. Y en la 4 hacemos el taller sobre esos indicadores. ¿Por qué? Porque esto, digamos, va a tener que ver ahorita con el tema de la evaluación, es que lo tenemos que evaluar mediante talleres como tal. Luego vamos a ver los indicadores de rentabilidad en la 5, el 31 de octubre, y en la 6 vamos a desarrollar el taller de indicadores de rentabilidad. Uno de los talleres, porque ese vamos a hacer varios. En la 7ª vamos a mirar los flujos de fondos, los que les comenté ahorita, el EFAF y el F, y vamos a hacer un taller general. Y en la 8ª pues va a ser el examen final, que es un taller también, análisis de cifras, como tal, donde ustedes van a entrar a hacer un cálculo de indicadores, un diagnóstico, y me van a proponer unas recomendaciones, y me van a dar unas recomendaciones sobre esas cifras como tal. Bueno, muchachos, preguntas. No, señor. Bueno, listo. Entonces, este plan de aula también está en la plataforma y lo quieren consultar. Vamos a mirar entonces ahora la concertación del compromiso académico.
¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Alguien sabe? Ni idea. No, señor, ni idea. ¿Verdad? Por aquí están celebrando algo porque ha habido pólvora toda la tarde. Profe. Yo creo que Verdad, octubre. no, yo creo que es celebrando el inicio del segundo ciclo. Discúlpenme un segundito, entonces. Qué pena, muchachos. Tranquilo, profe. Bueno, esta es la concertación del compromiso académico, entonces. Aquí están los datos entonces de la materia. Y tenemos entonces lo que está programado, digamos, como para la evaluación del curso como tal. Nosotros, para primer parcial, el día 31 de octubre, que es la quinta tutoría, tenemos propuesto, ¿cierto? Una presentación del taller de indicadores de liquidez como tal, o sea, el primer tema. Sí, digamos que el primero que vamos a ver es análisis vertical y horizontal. Sería como hasta el segundo tema. Del análisis vertical y horizontal, nosotros vamos a hacer un taller, pero ese va a quedar como nota para el 30%. Entonces vamos a hacer un taller de indicadores de liquidez, es decir, yo les voy a entregar ese día a ustedes unas cifras como tal y ustedes van a tener que calcular allí unos indicadores y después de hacer ese análisis, presentar las recomendaciones correspondientes. Luego en la semana 7, que sería el 14 de noviembre, presentaremos un taller de los indicadores de rentabilidad como tal. Vamos a dividir entre liquidez y rentabilidad. Ese día igual, les voy a dar unas cifras y ustedes deberán calcular entonces los indicadores y determinar cómo está la rentabilidad de esa empresa. Inclusive, pues, podríamos pensar, así como les comentaba ahorita, desde el punto de vista de un banquero, si le haría una operación de X dinero a esa empresa y ustedes le tendrían que contestar desde su punto de vista y argumentado si sí lo harían o no lo harían, si sí le harían ese préstamo a esa empresa. Para el final sería la presentación de un taller general, o sea, sería un taller que iría desde calcular la liquidez hasta calcular la rentabilidad, que termina, ese cálculo de rentabilidad termina por calcular los últimos dos indicadores que miramos nosotros, que son el EBITDA y el valor económico agregado. Eso lo vamos a mirar ya en su momento. Y para el 30%, entonces tendríamos informes de lectura si hubieren, talleres, otros que se utilizarían durante el curso, alguna investigación que se haga
Y lo otro sería la participación y la asistencia. Los que ya me conocen, pues no necesitarán explicación sobre esto. Los que de pronto están nuevos conmigo, entonces les comento que yo inicio las tutorías siempre con un espacio de participación. Esa participación la trae uno de ustedes con algún tema, ojalá, que tenga que ver con la materia, y lo tocamos en 2-3 minuticos. Esas participaciones entonces les dan a ustedes nota para ese ítem. Esa participación, digamos que tiene el mismo peso que cualquiera de estos eventos dentro del 30%. Tiene pues que ver, tiene dos objetivos básicos. El primero es que como futuros profesionales pues debemos estar enterados de los temas que estamos trabajando, ¿cierto? Como tratando de tangible. ¿Sí? Profe, ¿y los talleres van a ser en pareja, solo, en grupo? Van a ser en parejas, tú y el Espíritu Santo. No, profe. No, lo evaluamos en el momento en que lo vayamos a hacer. No, yo no le veo problema que pronto puedan trabajar. Lo que pasa es que ahorita es como tan difícil, pues sí me entiendes, porque cuando estamos allá en el salón, pues simplemente Juan trabaja con Pedro y se sientan junticos allí y hacen sus cuentas y sí me entiendes y calcula, pero es que en este evento común y no, todo es virtual. Pero lo evaluamos, no hay problema, yo no tengo ningún problema. Esto es a gusto del consumidor, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, les decía entonces que esa participación entonces pasa por estar pendientes de los temas que ocurren, temas importantes a nivel internacional, a nivel nacional, sobre temas financieros, ojalá, y si no, pues sobre otros temas que sean de interés. Ojalá, les hago la recomendación, que no sean ni políticos ni religiosos, porque sobre esos dos temas no me gusta polemizar. Bueno, muchachos, ¿preguntas sobre la concertación del compromiso académico? No, señor. Está claro, profe. Bueno, listo. Todo bien, profe, gracias. Listo, bueno, entonces les hago yo la pregunta siguiente. ¿Quién es el representante del grupo? Victoria Prieto. Ella es la representante todavía. Oiga, Victoria es famosa, ¿no? ¿Qué opinas, Victoria? Claro que sí, profe. Representante. Listo. Pero como esto es democrático, o sea, todos estamos de acuerdo que Victoria sea la representante. Sí, profe. Sí. Listo, entonces queda nombrada Victoria como representante. El silencio otorga. Sí, el que calla se tiene que ajustar. Pues es que, profe, nosotros de logística también tenemos una compañera que... Listo, entonces a votación, no hay problema. ¿Quién es la compañera? Y pues ella siempre ha sido nuestra representante. Listo, ¿cómo se llama? Profe, soy Mónica. Mónica Valencia. Mónica Valencia. Listo, Sí, profe. Listo, Pero entonces. no tengo ni la niña sigue haciendo. ¿Cómo, Mónica? Profe, no tengo ningún inconveniente en que la niña que es representante del otro grupo lo haga por este. Pero pongámonos de acuerdo entonces. ¿Quiénes votan por Mónica y quiénes votan por Victoria? Victoria, profe, yo. Sí, uno. Mónica. Victoria. Bueno, listo. Listo. ¿Quién Mónica. más? Victoria. Sí. Más. Victoria. Sí. Victoria. Victoria. Profe, es que son más grandes, no hay problema en que sea ella. Bueno, listo, no hay problema. Entonces No, está bien. Está bien así. Bueno, listo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, este formato, Victoria, pues lo subimos a la plataforma.
Profe, como con el otro profesor, si quiere me lo envía al correo o al WhatsApp para yo firmarlo y se lo devuelvo firmado para que usted Me lo parece pueda subir. perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos ahí, muchachos? Bueno, entonces, ¿quién va a hacer la pregunta? Profe, perdóneme. Profe, Sí, Mónica. perdóneme una pregunta. Sí, Mónica, dime. El otro grupo lo conoce a usted. Nosotros no lo conocemos. Sí. ¿Usted podría activar su cámara un momento para conocerlo? Claro, claro que tranquila que no te has perdido de mucho. No, es que es muy bueno conocerlo. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? Listo. Y en la plataforma también tengo por ahí una fotico que no está muy reciente porque es que no me gustan mucho las fotos, pero también me pueden conocer, ¿vale? Es que yo preferí poner unos gatos que la mía también, porque no, está bien, Eso está bien. gracias. Yo me imagino que mis compañeros también querían conocerlo. Listo, Mónica, eso está bien. Listo, pues, eso suele suceder. Bueno, muchachos, ya he revisado este tema hasta acá, entonces falta una pregunta que alguien debe hacer en este momento. El descanso. El receso, Sí, el que tiene hambre habla del receso. Entonces, no sé, la clase va hasta las 8:30. Hagamos un receso de 10 minuticos solamente. Y volvemos y terminamos un tema más bien corto y dejamos ahí. Vale, muchachos. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo, pues entonces nos vemos en 10 minutos para que entremos ya en el tema como tal. Listo. Sí, señor.
Compañeros. Hola, profe. Todavía están ahí, qué bueno. Sí, profe, Aquí estamos, profe. Un sábado hasta ahora, qué bueno. Eso me gratifica mucho. ¿John Eiber al fin entró o no? Bueno, eso me dice que no. Bueno, muchachos, vamos a darle introducción, digamos, al tema del análisis financiero. Vamos a mirar un muñequito. Y entonces, para mostrarles un muñequito, María Paola no puede hacer preguntas ni nada porque ella ya lo vio ahora temprano. Entonces, sí, María Paola. María Paola. Muchachos, ¿sí me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Profe, sí lo escuchamos. Sí, profe. Bueno, muchachos, así a manera de recorderis solamente. Vamos a mirar esta estructura. Que le comentaba a María Paola, como ya estuvo, es que ya está en gestión financiera conmigo a las 3. Entonces ya habíamos visto ese muñequito, entonces no me puede responder las preguntas. Esto es como el dibujito como de un balance general de una empresa, de un balance general, sí, que es una foto. El balance general es una foto porque es completamente estático. Simplemente me dice, me trae unos saldos de unas cuentas en una fecha determinada. Entonces, simplemente para que recordemos que la estructura, el activo como tal, todo el activo de una empresa, nosotros lo llamamos la estructura operativa y el pasivo y el patrimonio lo llamamos la estructura financiera. Es decir, aquí en este activo está lo que es la empresa como tal, las máquinas, los inventarios, el dinero, los carros, los terrenos, los edificios, todo, lo físico y tal. Y en la estructura financiera está la manera como se financia esa operación como tal. Es decir, si yo tengo aquí 100 pesos, aquí puedo tener 70 y aquí 30. Es decir, los 100 pesos que necesito en esta operación están 70 con pasivo, es decir, con deuda con terceros, y 30 con aporte de los socios como tal. Cuando yo hablo de una estructura operativa, entonces hablo de que esta estructura operativa debe atender por medio de la operación diaria, de la venta y el recaudo permanente, o sea, de la razón de ser de la empresa, pues con ese dinero que obtiene, pues digamos que satisface esta estructura financiera, le paga a los bancos, le paga al Estado, le paga a los proveedores, le paga a los empleados, y lo que queda, con lo que queda, remunera lo que los accionistas tienen aquí. Fueron unos señores que vinieron y participaron en este negocio y depositaron unos dineros, unos recursos, esperando que unas utilidades posteriores, ¿cierto que sí? Entonces, cuando yo hablo de análisis financiero, yo tengo que estar, entonces, revisando cómo esta estructura operativa remunera esta estructura financiera y medir los indicadores como tal. Yo voy a mirar aquí, por ejemplo, en el tema de liquidez, voy a mirar lo que tengo acá en la primera parte del estado de resultados, de los activos que tengo aquí en la primera parte. Uno solamente. Lo que posee la empresa, profe. No, pero aquí todo esto es lo que posee la empresa, el activo, sí, pero aquí en esta primera partecita tengo un grupo de activos. ¿Cuáles son? Dentro de, o sea, la pregunta es sobre qué conforman los activos, como Sí, digamos, si los inventarios podría ser una parte de esos activos. Sí, pero entonces eso tiene un nombre y se llama los activos corrientes. ¿Sí? Aquí están, es la primera parte que me muestra a mí un balance general, los activos corrientes. Ahí está la caja, los bancos, los inventarios, la cartera, las inversiones de corto plazo, o sea, todo lo que yo pueda convertir en efectivo en un corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo estoy hablando de menos de un año.
Pero también aquí en el pasivo tengo un pasivo corriente que está por aquí, iniciando el pasivo, que también son esas obligaciones que son de corto plazo. Ahí están los servicios públicos, la nómina, los impuestos, los proveedores y las obligaciones financieras de corto plazo, como sobregiros bancarios y utilizaciones de cupos en el corto plazo. Podemos hablar de cupos de tesorería, que por lo general se manejan a 90 días o a 180 días como máximo. Entonces, cuando yo analizo, digamos, esa primera parte, yo tengo que establecer cuánto tengo aquí en estos corrientes para atender estos de corto plazo, que son los corrientes. Y después analizo cuánto tengo en general en todo el activo y cuánto estoy generando de utilidad para calcular cuál es la rentabilidad como tal. A eso nos dedicamos en análisis financiero. Liquidez, rentabilidad como tal. Por encima de la rentabilidad pactada o presupuestada o proyectada está el valor económico agregado. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto, muchachos? Yo. Por la rentabilidad que tengo por encima se llama valor económico agregado. Eso lo vamos a ver en un concepto posterior. Simplemente para decir, muchachos, estructura operativa, los activos, estructura financiera, pasivo y patrimonio. A cada estructura operativa le corresponderá una y solo una estructura financiera. Siempre será así. Y la estructura financiera es la mezcla, la manera como yo financio este activo, como yo financio esta estructura operativa. Esto puede ser más cortico, o sea, puede ser que las deudas con terceros sean más pequeñas y el aporte de los socios sea más grande y tendremos un nivel de propiedad más alto, pero en general es eso, es como la mezcla como tal. Preguntas, muchachos. No, señor. Señor. Claro. Bueno, muchachos, en la primera parte, digamos, del módulo de análisis financiero, para que ya entremos en materia como tal, nos dice lo siguiente: el propósito general de este curso, de este módulo como tal, tiene como propósito generar y desarrollar en los estudiantes la capacidad de realizar un diagnóstico financiero al interpretar y analizar la información financiera de una empresa y de esta manera poder concluir si los resultados son satisfactorios o no satisfactorios. ¿Cómo determino yo si son o no satisfactorios? Repito lo que les comentaba ahorita. Yo tendré que ir a revisar cuál es la expectativa de esos accionistas, de esos inversionistas, y tendré que ir también a consultar la información del mercado como tal. Si yo estoy en el negocio de la fábrica, de la producción de zapatos, por ejemplo, para yo saber si yo soy exitoso o no, pues yo tendré que ir al mercado y averiguar cuál es la rentabilidad promedio, cuál es la rentabilidad sobre el activo promedio de una fábrica de zapatos, para yo saber qué tan lejos estoy del mercado. Si estoy por encima, excelente; si estoy por debajo, pues tendré que hacer algunas correcciones como tal. El análisis me da las cifras, ¿sí? Ya la decisión como tal, pues me la da el conocimiento del mercado como tal. El objetivo general es desarrollar en los estudiantes habilidades en el uso de conceptos y herramientas financieras dinámicas, lo cual les permite la realización de un diagnóstico de la situación financiera de una empresa como tal. Objetivos específicos: lo primero sería analizar, interpretando la información financiera de una empresa, concluyendo si la gestión administrativa ha sido adecuada desde el punto de vista financiero y del propósito de los accionistas como tal. Otra podría ser calcular, interpretando las razones de rentabilidad del activo y del patrimonio, que son unos indicadores puntuales que nosotros vamos a calcular, el ROI y el ROE, a la luz de los conceptos de esencia de los negocios y valor económico agregado. Y por último, determinar en una empresa de dónde provienen las fuentes de fondos y efectivo y en qué fueron aplicados los fondos o recursos y el efectivo por medio del análisis de la información del balance general y el estado de resultados para 2 periodos determinados, o sea, la construcción de los estados de flujos de fondos que les comentaba ahorita, ¿sí? Bueno, vamos a mirar estos 2 videitos que son introductorios, que están en el módulo para el tema del análisis financiero, pero como ustedes saben que el sonido no nos ayuda, entonces ya les paso el link al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver allí. Listo, muchachos, quedamos así. Bueno, profe, gracias. Listo. Este primero es de 7 minutos.
Listo, veamos este primero entonces y ya nos vemos para el otro. Listo, muchachos. Listo, profe.
Listo, muchachos. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. El video habla sobre introducción a los estados financieros. Habla de ajustes por inflación y de ajustes por VR y tal, pero eso nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Lo básico que nos vamos, con lo básico que nos vamos a quedar de este video es que es lo primero, la claridad de los estados financieros, es decir, de que el análisis financiero dependerá, la calidad de ese análisis, perdón, dependerá, pues obviamente, de la claridad que tengan esos estados financieros como tal, de los reales que sean. Recordemos que en eso pues se han presentado bastantes temas particulares, digamos así, sí. Hay no solamente empresas de contadores, sino también, digamos, entes que prestan servicios de auditoría que se han prestado para lo que llamamos maquillar las cifras, ¿cierto? Y presentar pues una información incorrecta como tal. Y la ley colombiana permite también unas cosas que son impresionantes que uno no entiende. La ley colombiana, por ejemplo, permite una diferencia entre del 40% entre lo declarado y lo comercial. Sí, me hago entender. Entonces, yo, por ejemplo, tuve ventas en un año por 1.000 millones, pero a mí la ley me permite que cuando yo presente la declaración de renta, yo declare 600, porque me permite una diferencia del 40%. Cuando una empresa, digamos, hace una solicitud a una entidad financiera y presenta una diferencia superior al 40%, se supone que esa empresa, esa entidad financiera debe, digamos, denunciar a esa empresa. Pero pues como el negocio de ellos no es ese, entonces simplemente llaman al contador y le dicen, venga, ajustes el 40%. Pero es que el 40% es mucho, muchachos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, es una diferencia grande frente a una cifra real y una cifra declarada. Son, digamos, características especiales que tiene nuestra norma tributaria, que no deberían existir, pero que existen todavía. Lo segundo es que nos habla el video también, un poquito lo que yo les hablaba ahorita, que hay un tema, digamos, entre los hechos registrados, las convenciones contables y los juicios personales para el análisis financiero.
Lo que les quiero yo recalcar es que ese análisis financiero que estamos trabajando nosotros siempre será subjetivo, porque tendrá eso, un hecho registrado que es el real como tal, es la cifra, una convención contable que es como yo la debo presentar y un juicio personal que yo como analista debo tomar, digamos, frente a esas ocurrencias como tal. Yo les repito lo que les decía al principio, lo que para Pedro puede ser sí, para Juan puede ser no, en un análisis financiero, y seguramente que los dos tendrán argumentos válidos para defender sus posiciones. Por eso es tan difícil el análisis financiero y por eso se vuelve tan subjetivo como tal. Y lo último que decía el video es que el objetivo, digamos, de ese análisis o de esa mejora o esa, llamémoslo, idoneidad de esas decisiones financieras es maximizar el valor de la empresa como tal. ¿Y cómo se maximiza? Pues si la empresa cotiza en una bolsa de valores, pues lograr que esas acciones suban, ¿cierto? Si no cotiza en una empresa, en una bolsa de valores, pues lograr que esas partes de capital se aumenten. Y que lo que yo tengo invertido allí, pues aumente. Es como el objetivo básico, muchachos. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, vamos a ver este último, que también está recomendado aquí en el módulo. Este es más cortico, es como de 6 minutos. Y ya nos vemos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. Porfa, la compañera Mónica, cierra el micrófono. Perdóname, Paola, ¿me estás hablando? Sí, profe, que la compañera tiene el micrófono abierto y para uno escuchar el video, entonces mucho ruido. Listo, ya lo organizo. No me silencies de acá. Mónica, ¿me escuchas? Mónica. Profe, yo tengo silenciado el micrófono. No, aquí te aparece abierto. Ah, aquí lo veo silenciado desde que la... Bueno, ahí sí te aparecían iniciales.
Listo, muchachos. Sí, profe, igual el tema no es como fácil de asimilar, sí, es complicado. Sí, de esa manera es un poquito complejo. Digamos que le estamos dando rigor, digamos, a la temática del módulo como tal, pero no se preocupen por eso, que lo vamos a hacer lo más digerible posible. La verdad es que el análisis financiero no es un tema complejo, es un tema simple, es más de interpretación y tal, porque realmente no vamos a utilizar lo que hablan, hay pues esos ratios financieros y tal, no. Pero pues le vamos a dar rigor a esa temática. Listo, muchachos. Bueno, decimos que ese diagnóstico financiero es un proceso que consiste en aplicar unas herramientas, vuelvo y le repito, nada sofisticadas, no vamos a hacer nada matemático extremo, pues aquí no va a haber matemática financiera ni mucho menos, para poder determinar el funcionamiento de esas cifras y llegar a unas conclusiones y emitir unas recomendaciones como tal. A eso, digamos, es que tiende ese análisis financiero como tal. Este diagnóstico se fundamenta entonces en el adecuado análisis de los estados financieros y en el conocimiento de la actividad económica. Recordemos entonces, una cosa son las cifras como tal del análisis que me dan a mí, unos porcentajes, unos valores, unos endeudamientos y tal, y otra es el conocimiento del negocio como tal o de la industria. Eso también es importante. Es importante tener en cuenta, digamos, aspectos en el análisis como los siguientes. La actividad a la que se dedica la empresa como tal es importantísimo. Digamos, como analista, a ver, ¿cómo les explico esto? Yo como analista financiero, yo puedo llegar a cualquier empresa y decir, listo, présteme los estados financieros de 2 años seguidos, por ejemplo, y yo puedo establecer los índices de liquidez, los índices de endeudamiento, las rotaciones, bueno, yo puedo calcular una cantidad de cosas matemáticamente. Pero obviamente necesito más información, necesito a qué se dedica la empresa como tal, cuál es el nicho de mercado que maneja. El tamaño de la empresa también es importante. Recordemos que las empresas grandes pues, tienen, por lo general, ventas muy grandes y tienen de pronto niveles de rentabilidad un poco más pequeños. Están más orientadas, digamos, hacia la eficiencia de los procesos como tal, que les genera ventajas competitivas en precios o en algunas condiciones de mercado. Entonces el tamaño es importante. ¿Cómo están representados los activos de la empresa? Es importante también saberlo. La relación entre deuda y patrimonio de la empresa, lo que llamamos el leverage o el apalancamiento. Es decir, qué tanto estamos afianzados en endeudamiento y qué tanto en aporte de los socios. Lo que miramos ahorita de esa estructura financiera que está al lado derecho, si miramos de frente ese balance, frente a lo que tenemos en el lado izquierdo, que es la estructura operativa, es como la mezcla. La deuda de la empresa, cómo está compuesta en términos de corto y largo plazo. Eso es importante definirlo, porque si la deuda está muy hacia el largo plazo, pues está bien, ¿sí? Digamos que la podemos soportar, pero también genera un efecto sobre la rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque la deuda a más largo plazo, pues ¿qué genera? Genera intereses mucho más altos, ¿sí? Mucho más grandes. ¿Cómo está compuesto el patrimonio de la empresa? Es importante también definirlo. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la deuda financiera y los gastos financieros? Eso lo vamos a ver por allá en los indicadores, en algunos indicadores en la tutoría 3. ¿Cómo impactan esos gastos financieros la operación de la empresa como tal? ¿Cómo ha sido el comportamiento de las ventas en términos de volumen o de precio? Y cómo ha sido el comportamiento de la utilidad bruta, operacional y neta. Eso lo vamos a ver en el tema de análisis vertical como tal. Bueno, muchachos, como temática del curso, vamos a dejar aquí por hoy. No sé si haya dudas, reclamos. No, señor. Observaciones, quejas, peticiones. No, por ninguna. Listo, muchachos. Entonces, si no es más, vamos a dejar aquí por hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días para que empecemos con el tema de análisis vertical y horizontal. Yo les dejo propuesta una lectura del módulo sobre ese tema. Y nos veríamos entonces en 8 días, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Igualmente, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe, lo mismo. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias, igualmente.